Saludos y bendiciones. Vamos a dar continuación al estudio que comenzamos del libro de Job. Esta es otra parte de continuación. Espero que sea de ayuda y bendición para sus vidas. Ok, ya tú nos hablaste del contexto del libro, quién era Job como persona, cómo era él, y nos quedamos en la pregunta, ¿qué fue lo que le sucedió a Job? Esa pregunta es parte del meollo del asunto del libro de Job. A Job le llegaron unas pruebas repentinas. Tengo una nota por aquí que dice: Job fue sometido a duras pruebas establecidas por Satanás con permiso de Dios, y para demostrar la fidelidad e integridad de Job ante Dios. Job es probado, Job es puesto en dificultad. Yo pienso que las pruebas van a llegar a nuestra vida sin importar quiénes la ocasionan. La pregunta es si estamos preparados para soportarlas. Hay gente que ya ha pasado por pruebas difíciles en su vida. Hay gente que en este momento está pasando por momentos y pruebas difíciles también. Y si no ha ocurrido en tu vida, tarde o temprano llegarán. Las pruebas son necesarias, así nos lo dijo Santiago, y más adelante en el estudio vamos a hablar sobre eso. Así que nadie se va a librar de que a su vida lleguen dificultades. Pero hay dos tipos de pruebas. Quiero hacer una clasificación de pruebas, de lo que son pruebas y conflictos que llegan a probar nuestra vida. Están las pruebas que nosotros nos buscamos por nuestros hechos, son las consecuencias de actos que hicimos. Me comí una luz, me pasé una luz roja y me vio un guardia, un policía, me detuvo y por consiguiente me dio un boleto. Yo estoy económicamente mal, estoy pasando por un momento difícil económico, no tengo ni para comer, y entonces encima me dan un boleto que están, por lo menos en Puerto Rico, hoy día están muy altos. Entonces, eso me trae un conflicto, una prueba, una lucha, pero fue buscada. Maté a alguien, me llevan preso, allá sufro mucho, estoy en aflicción, estoy en problemas, estoy metido entre los bandos de violencia que hay dentro de una prisión, y entonces así hay un sinnúmero de pruebas y de malas decisiones que llegan a nuestra vida, o que nosotros las buscamos que lleguen a nuestra vida. Ahora, hay otras pruebas que recibimos sin llamarlas, que llegaron sin nosotros buscárnoslas. Ese es el tipo de prueba que llega a la vida de Job. Recuerdo un momento en nuestras vidas, no sé si te acuerdas, Ali, para el año 2003, tuvimos un periodo de tiempo de dificultades horribles. Comencé yo con una mala práctica médica, terminé en el hospital, que yo no sabía si había llegado mi hora. Fueron días horribles. Estando en la sala de emergencia, varias personas fallecieron a mi lado. Una señora que entró con un bajón de azúcar cayó en el piso, ahí en sala de emergencia, y ahí mismo falleció. Traen a una niña jovencita de un accidente, fallece allí, y hacía una semana que su hermano había tenido otro accidente y había fallecido. Estaban esos padres con una angustia horrible. Luego de eso, mi mamá infarta. Estando en ese proceso, le sucede algo cardiovascular a mi hermano también. Salimos de eso, el jefe de mi esposa, Ali, le da un derrame. Estando en ese proceso, Ali le descubre una masa y tiene que
ser intervenida quirúrgicamente, resultado, le quitaron el vaso. Y por último, estando Ali en recuperación en casa de su mamá, a su mamá le dan 2 pequeños derrames. Eso ya corría el mes de noviembre, mitad del mes de noviembre. Todo esto fue consecutivo, uno tras de la otra. Fueron tiempos difíciles, tiempos de necesidad, bueno, y así, ese es el tipo de prueba que estamos hablando. Nada de esto no lo buscamos, no fueron por decisión nuestra, nosotros nos llamamos ni solicitamos este tipo de eventos, pero llegaron y había que manejarlos, había que trabajarlos. Y algo así le sucede a Job. Vamos a Job capítulo 1, Ali, lee el verso 13 al 15. Dice la palabra del Señor, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada, solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. Comienza una ola de malas noticias. Lo primero que se fueron ¿se acuerdan las 500 yuntas de bueyes? Esos se fueron y aquí entonces nos aparecieron no las asnas del inventario, sino ahora nos aparecen los varones, los machos, los asnos. Se llevaron también los asnos. Comienza una ola inesperada, no buscada, de malos eventos, de malas noticias, que continúan en el verso 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Ahora, imagínense qué incendio se tuvo que haber desarrollado. Un rayo provoca un incendio. Yo no sé si el pasto estaba seco, aunque las ovejas lo que les gusta es el pasto fresco. Pero habían 7,000 hembras, sin contar los machos y los pequeños, y todos fueron consumidos. Tenía que haber sido un incendio de proporciones mayores. Y ahí Job pierde otro inventario. Esos fueron unos cuantos millones más. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espadas. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. A veces uno se queda sin palabras, ver cómo, porque la logística de todo esto, de que esto se diera, es tremenda. Y que de momento todo ocurriera en un día. Me acuerda en el año 2015, perdón, yo tenía un negocio que me iba muy bien, iba en crecimiento, iba súper excelente en el área de jardinería comercial, y en 4 días, martes, miércoles, jueves y viernes, todos mis clientes de contrato llamaron a cancelarme. Todos por la misma razón. No era eran vecinos, eran en diferentes pueblos, en diferentes localizaciones, y me llamaron a cancelarme con la misma razón. Me están ofreciendo un precio más bajo, el precio estaba por debajo de mis costos, yo no podía ofrecerle ese mismo precio porque no podía asumirlo, y aún contratos que iban a comenzar me fueron cancelados, todo inesperado. Yo entendí que era la mano de Dios. No sé si ese proceso, como me pasó a mí, de ver un día tras otro que se me dan clientes y saber que yo servía a Dios, saber que yo estaba en las manos del Señor, pues Dios tenía un control sobre eso, que aunque yo me imaginaba que Satanás estaba detrás de todo eso, sabía que era un permiso que Dios le había dado y que al fin y al cabo, como dice la Escritura, todo obra para bien, todo era para nuestro beneficio. De ahí es que yo considero
retomar nuevamente mis estudios teológicos que los había abandonado, y eso es lo que me lleva nuevamente a retomarlos. Pero esa es la tercera ola de la pérdida material. No solo, ya vimos que perdieron los animales, se perdieron terrenos con incendios. Ahora, esta última ola que le llega a Job tiene que haber sido la más dolorosa. Lea Ali el verso 18. No había terminado de hablar este mensajero todavía cuando otro llegó y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Oh, la pérdida de un ser querido. No sé si usted ha visto las noticias cuando han asesinado a un joven que la policía pues da conocimiento de que pertenecía al bajo mundo, pero fue asesinado, y llega a su familia, llega a su madre o su padre. La crisis de deberse perder un hijo, independientemente fuera bueno o fuera malo. Recuerdo un caso particular de una hermana que perdió a una hija hace como 8 años atrás. Todavía a esa madre la recuerda, pone fotos de ella, porque no ha podido sanar ese dolor que causa la pérdida de un hijo. Tengo el caso personal, el caso de mi mamá. Yo tengo un hermano que cuando yo tenía 5 años, en el año 68, falleció. Falleció inesperadamente, se dio un golpe en la cabeza, fue llevado al hospital. No trabajaron con él adecuadamente y se le formó un coágulo de sangre en el cerebro que lo mató. Eso ya hace 52 años. Al día de hoy, eso es un tema que está prohibido en la boca de mi mamá. No recuerdo nunca haber mencionado su nombre, ni haber mencionado el hecho, ni haber mencionado su existencia, no porque no lo amara, sino porque el dolor todavía no lo ha superado. Es un dolor profundo. En una ocasión hablamos de él y salió un grito de angustia de ella: cállense, no hablen de eso. Así que Job no estaba perdiendo uno, Job estaba perdiendo 10. No por eventos de envejecimiento, sino inesperadamente en un mismo día y a una misma hora. Les voy detallando esto porque quiero que vayan asimilando esto que está ocurriendo en la vida de Job. El verso 1, 20 y 21, lee lo que quiero ver cómo Job procesó este evento. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. No es fácil que te ocurra esto y que tu exclamación no sea una renegación, no sea un grito, una pregunta, ¿por qué a mí? O ¿por qué? Y el por qué que siempre solicitamos. A Job le dolió, fue un proceso, porque dice, se rasgó las vestiduras, eso es un momento, pero se rapó la cabeza, eso toma un tiempo llevarse a cabo. Me imagino a Job procesando eso, cuestionando por qué esto ocurrió. Me imagino a Job pensando que todo fue de momento, y eximir a Dios de esta situación. Algunos a veces lo culpan a Dios de todo, porque como Él es todopoderoso, ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué
no hiciste esto, porque no hiciste aquello. Esa no fue la actitud de Job. Job lo que hace es bendecir al Señor. Dice el 22, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Hay una cita que quiero traer, es de parte del pastor Misraim Esquilín. Hablando sobre el libro de Job, cita a Eugene Patterson, quien dijo: Job sufre y enfrenta el dolor como nosotros lo sufrimos y lo enfrentamos. A esto el hermano, el pastor Esquilín añade: es más, en Job parece condensarse todas y cada una de las experiencias que pueden producir los dolores más grandes en un ser humano. No creo que los dolores y las pruebas nuestras sean tan grandes como la de Job. Job perdió todo, estando en una posición alta, en una posición elevada, en una posición de riqueza y abundancia como pocos tenían en aquel tiempo. La Biblia no lo dijo, era el más grande en esa época. Job lo pierde todo lo que poseía, todo lo que tenía, Job lo pierde, y lo más valioso de su posesión no eran sus camellos, no eran sus bueyes, no eran sus ovejas, no eran sus asnas, ni sus asnos, ni nada por el estilo, ni su siembra, eran sus hijos, y también los había perdido. Pero no solo se queda allí, va más allá. Léeme, Ali, el verso, capítulo 2, versos 7 y 8. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Esto no creo que me haya pasado lo mismo, pero no sé a quiénes de ustedes le dio el chikungunya. A mí me dio, y me dio bien bravo. Yo estuve casi 4 semanas para volver a la normalidad y poder caminar bien. En aquellos momentos, cuando me dio, Ali me tenía que ayudar a levantarme de la cama porque yo no podía. Yo tenía que arrastrarme hacia la orilla y ella ayudarme a parar porque yo no podía. Estuve 52 horas sin poder dormir por el picor. Yo en mi terraza, aquí en mi apartamento, es en cemento. Yo me acostaba en el piso a rascarme con el cemento, con la parte cruda del cemento. Buscaba todo lo que fuera áspero para rasparme, porque no podía dormir ni sentado ni parado, porque de cualquier manera me picaba, me molestaba. Era un desespero tan grande a las 52 horas, porque ya la mente se me iba, ya yo no coordinaba pensamientos, se me iba. En una, pues caí, y Dios me permitió descansar, dormir, y ahí me empezó alivio con unas cremas que me recetaron en la farmacia. Empecé a aliviar. A Job fueron llagas y una picazón desesperante, porque llega a ser desesperante. Por eso es que el pastor Esquilín y el Jim Patterson hablan sobre eso. A Job le pasó lo que posiblemente a usted no le pase, o todos los problemas que a usted le puedan pasar no son mayores que la pérdida de Job. Pierde sus bienes, pierde su riqueza, pierde todos sus hijos, no pierde uno, pierde 10, y pierde su salud, con una condición incómoda, mala y difícil. De esta manera, pues Ali, te digo qué fue lo que le sucedió a Job. Ahora, una pregunta que tengo para ti. Él se buscó eso, fue su culpa. Él tuvo la culpa de todas estas calamidades que le vinieron en su vida. Excelente pregunta. Y eso lo vamos a ver en los eventos que ocurrieron, que desembocaron en las pérdidas. Fui primero adelante, ahora voy atrás para contestar a esa pregunta. El evento 1 lo narra el capítulo 1, versos 6 al 12.
ese evento donde Job pierde sus bienes y a sus hijos, comienza con el verso 6, que dice: llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás. Hubo una convención de ángeles en el cielo, y allá se presenta Satanás, asiste Satanás a esa convención. Me llama la atención este verso 7. ¿Se acuerdan que ahorita yo les mencioné que el verso 5 nos daba una idea? El verso 5 es donde se narra cuando los hijos de Job tenían los banquetes, que luego Job venía y hacía sacrificio por ellos, que Dios, que yo mencioné que Job tenía cierto control sobre la vida espiritual de sus hijos. Luego de ese evento es que ocurre esto, luego de ese evento. Dice, y el verso 7 nos dice: y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? O sea, Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. Por ahí uno ve mucho, a veces las personas decir, Satanás me hizo aquello, y ven a Satanás donde quiera, y que Satanás hace lo que le da la gana, y eso no es cierto. Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios y permiso a Dios para tocar a un hijo de Dios, para tocar a un siervo de Dios. Los que son de su propiedad, aún con todo eso yo tengo mis reservas que él pueda hacer lo que quisiera, porque si fuera así, él mataba a todos a los que le pertenecen, que viven una vida de pecado, y Dios no lo permite. Pero sobre todo me delineo solamente dentro de los hijos de Dios, usted y yo, que aceptamos a Cristo como Señor, Salvador de nuestras vidas, que entregamos nuestro corazón a Él y le servimos. No hay manera que Satanás nos pueda tocar si no hay una intervención divina que lo permita. Entonces, así que Satanás tiene que rendirle cuentas al Señor. Después que Satanás le dice, vengo de rondar la tierra y de reconocerla de un extremo a otra, él busca por todos lados. No hay lado que deje de buscar para atacar y destruir. Acuérdese que él vino a matar, hurtar y destruir. Esa es su función, y eso es lo que hacía por la tierra. Y lo vemos hoy día que está por todos lados la maldad desarrollándose, inventándose cosas nuevas de cómo desarrollar nuevas maneras de maldad. Parte por Satanás y parte del invento humano. Hay una cosa que a veces no queremos reconocer, nuestras acciones dentro de todo esto. El verso 8 me llama la atención porque es Dios quien le trae a la atención la persona de Job. Y es donde Dios también, como en el verso 1 que les dije ahorita, describe a Job, dice la palabra, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntar el Señor, no hay en la tierra nadie como él. Mire lo que dice el Señor, no hay en la tierra, o sea, que eran pocas las personas que habían en aquel mismo momento con las características que tenía Job. Y ahí lo describe, dice, nadie como él. Dice, es un hombre recto e intachable, lo mismo que el verso 1 que lo introdujo. Me honra y vive apartado del mal. Y entonces Satanás argumenta, ¿sí? ¿Y acaso te honra sin recibir nada a cambio? O sea, te está sirviendo de voluntad, no es porque tiene unos intereses. El amor no es sincero. La forma en la que Job te ama es porque tú le estás dando. Acuérdese que la Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Pero según hay un acusador, en aquel momento no lo había, pero hoy en el cielo hay un abogado que intercede por nosotros.
tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. Tenemos una ayuda, un recurso que antes no había. A Jesús, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, resucitó y está a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros hasta que regrese a esta tierra. Está en la función de intercesor a nuestro favor. Así que continúa Satanás: de tal modo que has bendecido la obra de sus manos, sus rebaños, ganados llenan toda la tierra. O sea, era tan extenso que todo lo que se podía ver estaba lleno de propiedad de Job. Pero quítale por extiéndele la mano y quítale todo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Mire lo que es el objetivo de Satanás, que maldigamos a Dios. Ahí Satanás argumenta por qué Job es así, porque Job está bendecido. Y el verso 12, se decide el tipo de prueba que tendrá Job, pero también se establecen unos límites. Dios le dice: muy bien, está bien, le contestó el Señor, todas sus posesiones, lo que posee, está en tus manos, pero a él no le pongas la mano encima. Hay unos límites que Dios le pone. En tu prueba hay unos límites, en mi prueba hay unos límites. No hay una prueba sin límites. No hay una carta al portador, no hay un cheque al portador para hacer lo que quiera. No. Siempre va a haber un detente de parte de Dios, de que no es a veces cuando nosotros queremos, que no es a veces cuando nosotros quisiéramos, ¿sabes? No. Es cierto eso, pero sí hay un detente. Ahora, vemos el segundo evento, ocurre en el capítulo 2, verso 1 al 7. Y dice, es un calco. Aquí está lo que le mencioné sobre la cuestión de la poesía. Es una repetición fiel y exacta. Como cuando en un poema escriben un verso, escriben el segundo, escriben el tercero y el cuarto repite lo del segundo. Algo parecido es lo que ocurre aquí en el libro de Job, en el capítulo 2, verso del 1 al 7. Y si usted lo lee, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, si usted lo lee, es un calco de lo que dijo en el capítulo 1, versos del 6 al 12, excepto por el tipo de prueba. Excepto por el tipo de prueba, que lo vemos en el verso 12. Vamos al verso 12. Vamos al verso 7. Es el verso 7 el que nos dice: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. No podía caminar, no se podía mover. Inmovilizó a Job con la prueba. Lo inmovilizó, quitándole la salud, porque Job no podía por las llagas. Era un problema, se podían infectar esas llagas y podían traerle consecuencias peores. Así que vemos que Job, lo que ocurre, los eventos que ocurren en esta prueba, no son eventos buscados. Todo está fuera de la dimensión humana, está fuera de la dimensión y el alcance humano. Es algo que el hombre no puede evitar. Ocurre en una dimensión que nosotros no vemos, que nosotros no tenemos acceso. Todo eso ocurrió sin que Job lo supiera. Todo esto ocurrió sin que Job tuviera conocimiento de que estaba ocurriendo. Así que esto es lo que da razón. Más adelante, en la tercera parte de este estudio,
vamos a ver unos puntos sobre este evento y los objetivos que Satanás buscaba, así como los objetivos de Dios y el resultado final. Así que nos vemos en la próxima parte. Dios le bendiga.